sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración te da la bienvenida Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Como matrimonio venimos a agradecer al Señor sus misericordias que son nuevas cada día a través de reunirnos al altar espiritual de adoración que es culto familiar. Bienvenidos sean. Estamos llevando este día el matrimonio, estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia a los padres, que cada proyecto, que cada paso que se dé en el hogar, siempre pidamos la dirección del Espíritu Santo para que dirija esta casa y dé gracia en lo que se lleva en el hogar. Sean bienvenidos. El propósito del culto familiar es que Dios desea hogares unidos, hogares establecidos en su palabra. Estamos invitándote, hermano, a que no dejes de reunirte con tus hijos a ese altar de adoración que es la oración. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración, estamos suplicando al Señor que cada día la oración no falte en cada uno de nosotros. Bienvenidos sean. Llevaremos en este día la palabra de Dios y es una reflexión. Si buscas, encontrarás. De eso Dios nos va a hablar y está basado en el Salmo 16:11. Para eso tenemos que buscar la presencia sagrada del Espíritu Santo para que Él dirija este ministerio y dé gracia. En lo que Él habla, hermanos, está respaldado en un escrito está. Comprueba que lo que se habla es porque Dios lo ha mencionado. No es palabra humana, es la palabra de Dios. Por eso, abre la palabra de Dios y comprueba que lo que se lleva, Dios lo dejó. Se proyectan los versículos para que tú compruebes que lo que Dios habla, hermanos, es un bálsamo de amor y de paz para ti en estos momentos difíciles. Vamos a orar, Sergio, pidiendo al Señor que Dios dé gracia en esta reflexión, que el Espíritu Santo transforme corazones y llene de paz el corazón de sus padres, de sus abuelos, de nuestros hijos y nietos, que muchas veces están expuestos a la tentación. Vamos a orar en este momento. Padre amado, humildemente de rodillas nos postramos ante tu presencia. Venimos con adoración, alabanza y gloria a tu nombre, porque eres digno, Señor, de recibir el poder y la majestad por la eternidad. Santo, santo, santo.
Recibe, Señor, todo honor y toda gloria. Gracias, Señor, porque estás en el lugar santísimo, porque todavía la mano del Señor extendida está. Gracias por esa misericordia y esa gracia que tú estás intercediendo por hogares y familias. Gracias te doy. Agradezco de todo corazón la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos consuela, nos revela y da convencimiento de pecado, juicio y justicia. De rodillas, Señor, agradecemos el poder de tu sangre, que es la única que nos limpia y lava. Gracias, Señor, por tus méritos sagrados. En este momento presento el hogar, presento familias, presento a nuestros hijos y nietos y ruego ante todo que perdones el pecado. Hemos sido indiferentes y no hemos hecho tu voluntad. Te pido que nos perdones, que des la oportunidad, Señor, de reconciliarnos nuevamente, que edifiques la casa. Gracias te doy, Señor, por tu Santo Espíritu, que es el que convencerá, Señor, de este pecado. Favorece, Señor, la familia y da gracias, Señor, para que esa casa esté edificada en la roca, que es Cristo Jesús. Bendice el culto familiar, bendice la reflexión que se dará a través del Salmo 16:11. Es la base, Señor, de este ministerio, tu palabra. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la familia. La reflexión, si buscas, encontrarás. Salmo 16:11. Dice la palabra de Dios en esta promesa que Dios nos da. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es, hermano, la verdadera felicidad. La palabra de Dios que nos trae el consuelo, el refugio. Y aquí están las promesas que Dios nos deja en el Salmo 16:11. El hombre por naturaleza siempre busca la felicidad. Pero aquí vemos lo que dice la palabra de Dios. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí está la verdadera felicidad. Encontramos el gozo al abrir este santo libro y al orar en familia. Por eso este día estamos llevando el hogar. Sergio, si buscas, encontrarás. Amén. Así es. Amén. El hombre, por su naturaleza, siempre anda en búsqueda de algo. Él pone muchas veces su atención en cosas que no conoce. Por eso anda en búsqueda. Muchos priorizan su vida en cosas materiales, en cosas que ven, en cosas que tocan, en cosas que pueden desear y obtener, y enfocan toda su atención en adquirir, en buscar y en encontrar lo que ellos llaman la felicidad a través de las cosas materiales. Muchos andan en búsqueda de tener un estatus social estable, de tener tal vez un puesto de autoridad, de tener una solvencia económica. Andan en búsqueda de establecer relaciones que los beneficien. Por lo general, hermanos, siempre el egoísmo del hombre se nota de acuerdo a las prioridades que tiene. Es bueno que el hombre quiera progresar. Es bueno que el hombre quiera tener una estabilidad. Pero debemos de ser cautos y no caer en los excesos. Es decir, no desear más de lo que podemos obtener. Pero para el cristiano, sus prioridades, a partir de que conoce
la voluntad de Dios que está registrada en este santo libro, sus motivaciones, hermanos, cambian, porque ya no busca lo que el mundo ofrece, sino que busca lo que puede ser provechoso para su vida espiritual y por lo tanto pone su vista en las cosas eternas. El cristiano realmente convertido tiene en claro lo que significa vivir una nueva vida en Cristo. Deja de pensar o deja de desear placeres mundanales que desvían su atención y que por lo tanto pueden caer en errores que los pueden alejar de Dios. El cristiano convertido, hermanos, se goza en la libertad que Cristo nos las ofrece y la podemos vivir en plenitud. Y persistimos en buscar esa felicidad. Lo que el cristiano realmente busca es la felicidad en Cristo. Esto significa, hermanos, que la felicidad es algo que estamos destinados a buscar como hijos de Dios. La felicidad real, la felicidad abundante y la felicidad que el Señor ofrece no es de bienes materiales, no es de placeres que el mundo pueda ofrecer, no es de obtener riquezas, sino la felicidad que nos puede llevar a la vida eterna. Porque la felicidad, hermanos, no se compra, la felicidad se adquiere. Esa es la búsqueda del verdadero cristiano, de aquel que se ha convertido de una manera legítima, buscar la felicidad en Cristo. Y solamente por medio de Cristo se puede encontrar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a mostrar en esta oportunidad. Hemos leído aquí en el Salmo 16 y el versículo 11, lo que el salmista expresaba y manifestaba el gozo que tenía en su corazón. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Por qué? Porque él estaba sometido a la voluntad de Dios, porque él se había alejado de los placeres del mundo y porque él buscaba la dirección de Dios. Y esa debe de ser, hermano, nuestra oración. En tu presencia y plenitud de gozo. En tu presencia manifiesto la felicidad de mi corazón porque te amo, porque te obedezco. Por eso yo vivo una vida plena en gozo, porque estoy en la presencia del Señor. Delicias a tu diestra para siempre. Las delicias, hermanos, son las bendiciones que Dios nos da. El Señor nos hará conocer, hermanos, el camino para encontrar la felicidad, porque estamos en su presencia. Aquí lo menciona como plenitud de gozo. Y su mano generosa otorga un caudal de delicias, de bendiciones, y que pueden permanecer para siempre. Si yo permanezco para siempre en la presencia de Dios. O sea que la felicidad, hermanos, es la única que podemos obtener por medio de Cristo. Aquí en el Salmo 17 y el versículo número 15, la escritura sigue diciendo, Salmo 17, 15, en cuanto a mí, dice el salmista, veré tu rostro en justicia. Él estaba convencido de que a pesar de sus errores, había sido justificado
por el perdón de Cristo en su vida. Por eso él decía, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, porque había sido justificado. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. A pesar de sus errores y a pesar de los errores que cada uno cometemos, el salmista buscó la dirección de Dios para encontrar la justicia, para encontrar la justificación, para encontrar la verdad. ¿Y eso de qué nos habla? De un corazón gozoso, de un corazón, hermanos, que está sometido a las promesas de Dios, pero para vivir una vida plena. Y Él lo manifiesta en sus propias palabras. Dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más nos asemejamos a Él. Entre más entienda que el Señor desea que viva una vida feliz, más la voy a buscar. Recordemos, hermanos, que antes de que entrara el pecado al mundo, el Señor había predispuesto que el hombre viviera en completa felicidad, en una santidad y pureza que solamente podía otorgar la presencia de Dios en la vida del hombre. Desafortunadamente entró el pecado y ese mundo de felicidad que Dios había planeado para que el hombre se gozara en él, se interrumpió, se rompió. Por eso nuevamente nosotros nos esforzamos como hijos de Dios para buscar la felicidad mediante Cristo. Aquí en el Salmo 36 y el versículo número 7, la escritura dice, y aquí habla el salmista con sus propias palabras, dice, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia, cuán preciosa. Cuando usted aprecia algo, se refiere con estas palabras, cuán preciosa. ¿Por qué? Porque lo valora. Porque realmente aprecia de quien viene esa actitud de misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es la compasión que tiene por los que sufren. Por eso, el salmista, hermanos, apreciaba lo que Dios le ofrecía a través de la misericordia. Y eso nos habla una plenitud de gozo en su corazón. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Porque el Señor tiene compasión por los que sufrimos. Y así como un ave resguarda bajo sus alas a sus polluelos, en esta ilustración el Señor nos muestra cómo sus hijos nos amparamos bajo sus alas para protección, para obtener la misericordia que Él nos ofrece y para tantos otros beneficios que la presencia de Dios solamente nos puede otorgar. Y esto es la felicidad. Esto es buscar la felicidad. Eso es encontrar la felicidad solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo número 8 de Salmos 36, la escritura dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Quiénes? Aquellos que se resguardan bajo la sombra del Todopoderoso. Amén. Y tú los abrevarás, dice la palabra, es decir, saciarás tu alma del torrente de tus delicias. O sea, cómo expresa en sus propias palabras el salmista que las bendiciones de Dios, hermanos, son abundantes y que nos hará descansar junto a sus aguas de reposo. Y eso es tener
un corazón gozoso, un corazón lleno de felicidad, porque se comprende lo que Dios nos dice a través de sus promesas para que vivamos una vida, hermanos, en la presencia de Dios, gozando de sus delicias, gozando de sus promesas preciosas. Aquí en el Salmo 34 y el versículo número 8, la escritura dice, Salmo 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad es una expresión de gozarse. Gustad es una expresión de estar de acuerdo y de recibir y de gozarme con lo que Dios ofrece. Gózate y ve qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. El salmista, hermanos, invita a otros a que no acepten con indiferencia su palabra, sino que lo pongan a prueba por sí mismos. Por eso dice gustad, probar, experimentar y ve qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre, feliz el hombre, gozoso el hombre, complacido el hombre que confía en Jehová. Por eso la meta del cristiano, hermanos, es buscar la felicidad. Si buscamos la felicidad por medio de Jesús, la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque sus promesas, su misma palabra, hermano, nos lo está transmitiendo. Aquí en el Salmo 37 y el versículo número 4, la escritura nos da otra promesa. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Quién se va a deleitar? El que confía en Jehová, el que se goza en la presencia de Jehová, el que tiene un corazón lleno de felicidad, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora bien, por lo que hemos leído, hermanos, tal vez usted piense en los momentos de tribulación, en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, ¿cómo voy a tener un corazón de gozo y de felicidad cuando estoy sufriendo? Es una pregunta válida, pero sin en cambio, hermanos, debemos de anteponer todas nuestras adversidades a las promesas de Dios. ¿Quién puede más? Dejarme llevar por las adversidades que tal vez esté pasando o confiar en que Dios busca esa plenitud de gozo en mi corazón y por lo tanto confianza en Él. En esos momentos de tribulación, de prueba, de dolor o de sufrimiento, es cuando más gozosos tenemos que tener nuestro corazón, porque ahí manifestamos nuestra plena confianza en que Dios está con nosotros. Amén. Y aquí nos da la promesa. Dice, deleítate, gózate, sé feliz. Así mismo en Jehová, es decir, en su presencia, en sus promesas, en su misericordia, en sus cuidados, no importando que estemos pasando por adversidad. Por eso después nos da la promesa. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres ser liberado de la situación que estás pasando? ¿Quieres tener un momento de alivio al sufrimiento que estás pasando? ¿Quieres una palabra de consolación? ¿Y quieres que las promesas de Dios a través de tu necesidad se manifiesten en tu vida? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice la Escritura. Deleítate a sí mismo en Jehová
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios, hermanos, siempre está con nosotros. Dios no se olvida del sufriente. Dios no se olvida del adolorido. Dios no se olvida de aquel que está luchando por una liberación en su propia vida. Por eso, la Escritura nos dice que mientras yo me deleite en la presencia de Jehová, la promesa está en que Él va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué tipo de ayuda le vas a pedir al Señor? Solamente tú la sabes. Pero ¿cuál es la condición para que el Señor conceda las peticiones de tu corazón? Vivir una vida en paz, tener un corazón gozoso, a pesar de las circunstancias. Aquí en el versículo número 5 del Salmo 37, la Escritura sigue diciendo, encomienda a Jehová tu camino. O sea, primero nos dice que nos debemos de deleitar en la presencia del Señor. Y Él nos promete que concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero después nos dice cómo hacerlo. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Y cuando dice encomienda a Jehová tu camino, es que tenemos que encomendar nuestra vida completa. Mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de actuar, pero también, hermanos, las necesidades que como persona yo pueda tener. Por eso dice, encomienda a Jehová de tu camino, tu camino. O sea, ¿por qué camino en ese momento estás transitando? ¿Por un camino de luchas? ¿Por un camino para vencer alguna deficiencia de carácter? Y confía en Él y Él hará. O sea, el camino que debemos de seguir es el camino de la paz. El camino, hermanos, del gozo de estar en la presencia del Señor. El camino de la felicidad. Eso es lo que tenemos que buscar. Por eso hemos titulado este tema, si buscas, encontrarás. Porque lo que estás buscando lo vas a encontrar. Pero ¿dónde está tu prioridad? ¿En lo que el mundo ofrece o en lo que Dios ofrece? Por eso debemos de confiar. Y si confiamos en Dios y estamos en su voluntad, la Escritura nos da la promesa que Él va a hacer. Aquí en el libro de Gálatas, la Escritura nos muestra, hermanos, y nos responde a un cuestionamiento. ¿Cómo saber si realmente soy feliz? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo saber realmente si soy feliz? La Escritura lo dice. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, es decir, tu vida, cómo piensas, cómo actúas, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Lo que la Escritura nos está transmitiendo o sugiriendo es de que examinemos cuidadosamente nuestra propia conducta, nuestros propios motivos, y les debemos de dar un valor justo, porque lo que tú haces, lo que tú piensas es lo que tú eres. Por eso es el examen personal. Es mejor, hermanos, que el cristiano someta su examen mientras tenga la vida, porque podemos todavía hacer cambios en nuestra propia vida. Entonces, yo soy feliz por lo que tengo. Yo soy feliz por las riquezas que tengo. O soy feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Si tengo a Cristo en mi corazón, hermanos, no importa la vida que yo pueda tener.
Muchos vivimos al día. El dinero, hermanos, nunca sobra. Al contrario, siempre falta. Por eso el cristiano va a ser feliz, hermanos, estando en la compañía del Señor y usando los dones y talentos que nos ha dado para ser buenos administradores. Y todo eso es examinar mi propia vida. Yo no puedo gastar más de lo que gano. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De ser un buen mayordomo, de ser un buen administrador. Muchas veces nos metemos en problemas, hermanos, por no hacer caso a Dios. Por eso la Escritura nos está diciendo que debemos de someter a prueba nuestra propia obra, nuestra propia vida. Y entonces tendrá motivos de gloriarse. Es decir, de manifestar la gloria de Dios. Si en mi propia vida, hermano, me ha dado la capacidad para ser un buen hijo de Dios. Por eso dice, solo respecto de sí mismo y no de otro. La Escritura, hermanos, nos ha mostrado de que el verdadero cristiano convertido tiene en claro lo que significa su nueva vida en Cristo. Y es buscar la felicidad, el gozo, la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es encontrar la felicidad, vivir en Cristo. Por eso en esta oportunidad hemos considerado este tema. Si buscas, encontrarás. Amén. Estamos llevando en este día la familia. Estamos orando, hermanos, para que Dios dé gracia en lo que tú estás anhelando en este día. Todos deseamos, hermanos, el hogar en las manos de Dios, porque cuando Él, hermano, domina esa casa hay felicidad, si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Por eso se están proyectando, hermanos, las promesas de Dios, para que cada promesa es para consolarnos. Dios nunca olvida unas lágrimas. Dios nunca olvida un dolor en tu corazón. Él siempre está dispuesto. Debemos de buscar, hermanos, la cobertura de Dios. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué promesa, hermanos, que Dios nos da la gracia. El Señor desea, hermanos, que nuestra vida esté sometida en sus manos. Todos buscamos, hermanos, hogares felices, familias unidas, pero sin embargo no nos sometemos a Él. Si buscas, encuentras, dice. Cuando tú te propones a buscar a Dios, ten la seguridad que lo encuentras. Hay promesas, hermanos, que dicen, me buscaréis y me hallaréis. Subraya hallaréis, porque ahí está la respuesta. Lo hallamos cuando vamos a Él, por medio del culto familiar. Cuando hay padres que lloran, cuando hay madres afligidas, Dios ve ese corazón. Qué hermoso, hermanos, que aún sin palabras dice, Él ve la necesidad que tienes, pero Él desea que lo busquemos. Él desea, hermano, que nuestra voluntad esté sometida a su voluntad. Si deseamos, hermano, que tu hogar esté edificado en la roca, haz el esfuerzo de someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Porque si hacemos lo contrario, estamos viviendo en desobediencia, en rebeldía a sus leyes de amor. Por eso esas promesas que nos dan, hermanos, nos hablan de la verdadera felicidad. Si buscas, encontrarás. Búscalo en este santo libro. Pide en oración la presencia del Espíritu Santo para que Él ponga la convicción en tu corazón y aquello que no entiendes, no comprendes. Solamente Él te revelará lo que viene de Él.
Nunca busquemos cosas humanas, busquemos sabiduría divina. Tan sencilla y tan amada es la palabra de Dios que hasta un niño lo entiende. No tenemos que buscar consejo humano. El verdadero consejo está en esta palabra. Si buscas, encontrarás. Busquemos al Señor. Es tiempo, hermanos, del culto familiar. Es tiempo de poner cercos protectores en la familia. El enemigo está pronto para dividir familias, para romper hogares, para desbaratar el hogar. Busquemos al Señor. Sus promesas las hemos expuesto para un bálsamo de amor y de seguridad que da el hogar. Tus lágrimas Dios las ve. Tu sufrimiento, injusticias, Dios lo sabe. Búscalo en familia, culto familiar. Continuemos con la meditación. Si buscas, encontrarás. Salmo 16:11 como base de este ministerio de oración que se lleva el matrimonio. Así es. Hemos leído, hermanos, cómo la propia palabra de Dios nos hace una invitación Amén. para examinar cada uno nuestra propia obra. Ahí está la respuesta, hermanos, a nuestra pregunta. ¿Realmente somos felices? La mayoría va a decir que es feliz, pero ¿dónde está cimentada su felicidad? ¿En las cosas del mundo, en los placeres del mundo o en la felicidad que proviene de Dios? La palabra de Dios es muy clara, hermanos, y nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos basan su felicidad por lo que tienen. Muchos basan su felicidad por una vida tal vez holgada que vivan. Muchos basan su felicidad porque están sanos en salud. Sin en cambio, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, porque esas son perecederas y son temporales. Vamos a leer como la misma palabra de Dios, hermanos, nos da respuesta a cómo encontrar la felicidad. Aquí en el libro de San Marcos, en capítulo 6 y el versículo 21, la escritura dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. El tesoro al que se refiere es todo aquello a lo cual se aferra una persona. Eso significa que tus valores, que tus prioridades principales determinará dónde están tus intereses, dónde están puestos tus ojos. Para encontrar la felicidad, hermanos, no se necesita tener mucho dinero, muchas propiedades, tal vez mucho poder, mucha autoridad, un reconocimiento de la gente hacia ti. Por eso la escritura dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Por eso que todos nuestros valores y prioridades determinarán dónde están tus intereses. Si tu tesoro está en las cosas materiales, entonces tu felicidad está mal comprendida. Está también, hermanos, sometida a que yo me encuentre en un estado de satisfacción, pero por lo que tengo. Entonces la pregunta está, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu espiritualidad?
¿Dónde está la felicidad que el Señor nos ofrece? Porque lo hemos leído en la Biblia. Aquí en el versículo 22, la Escritura sigue diciendo, la lámpara del ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Mateo 6:22. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lo que tú ves con tus ojos te seduce y es lo que llegas a desear. Recordemos lo que pasó en el jardín del Edén. Eva se dejó llevar por sus sentidos, por su sentido de la vista, porque vio la fruta que el adversario le puso como tentación. ¿Y qué dice la Escritura? Que la codició. Pero no nada más fue la vista, sino que fue el apetito. Pero no fue el apetito para satisfacer el hambre, sino que fue el apetito para desear moralmente lo que no le pertenecía. El apetito al que nos referimos es satisfacer la codicia que tenía por ser igual a Dios. Y el adversario lo sabía. Ella sabía que para satisfacer su apetito tenía, hermanos, todos los árboles del huerto. Por eso decimos que no era un apetito para satisfacer su organismo, sino era un apetito para satisfacer su concupiscencia, los deseos de su alma. Pero también vio, por eso la Escritura dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Lo que tú ves te seduce. Y esa es la pregunta, ¿qué ves? ¿Ves la felicidad a través de adquirir riquezas? La mayoría, hermanos, desean obtener tesoros terrenales porque su visión está defectuosa, porque en lugar de poner su vista en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas que no se ven, pero que se creen, ponen su vista en las cosas que ven y que tocan. Por eso Eva cayó en pecado. La luz del cuerpo, hermanos, es la que nos hace diferenciar debidamente el valor de las cosas. Así que debemos de diferenciar las cosas terrenales con las cosas espirituales, las cosas temporales con las cosas eternas. Entonces, ¿dónde debe de estar nuestra vista? Aquí en el versículo 23 de San Mateo 6, la Escritura sigue diciendo, o sea, siguiendo esta misma línea, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y ahí volvemos a repetir. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que buscas? Depende de lo que veas. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, porque vas a desear lo malo. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, yo no puedo ser cristiano y decir que amo a Dios cuando en mi corazón hay codicia, cuando en mi corazón hay un deseo por obtener ganancias ilícitas. Y para mí la felicidad está en eso. Entonces, ¿dónde está tu espiritualidad? Por eso la Escritura dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La misma palabra de Dios, hermano, nos muestra que no podemos apreciar lo que obtenemos tal vez de una manera inadecuada, abusando de los demás. No podemos decir que somos felices cuando hacemos infelices a los demás.
Y es lo que este mundo está acostumbrado. La mayoría, hermanos, de la gente que tiene esa solvencia económica, dicen ser felices por lo que tienen, pero hicieron infelices a muchos, porque los extorsionaron, porque los oprimieron, tal vez porque les robaron. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿En las cosas temporales o en las cosas eternas? Aquí en el versículo 24 de San Mateo 6, la escritura sigue diciendo, ninguno puede servir a dos señores. Y aquí es donde la escritura nos llama la atención, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas a Dios? Encuentra a Dios. Pero a través de su palabra y a través de su obediencia a su ley moral, a través de la oración, la comunión con Él, ahí está la verdadera felicidad. Pero si tu Dios está en las riquezas, en los tesoros de este mundo, entonces, hermanos, como decía la Escritura, tenemos un ojo que ve las cosas malignas de este mundo. No se puede servir, como dice la Escritura, a dos personas cuyos caracteres e intereses son diferentes. No puede usted enfocar la vista en dos cosas a la misma vez. Tiene que poner su vista en una sola cosa, es decir, en las cosas de Dios. No puede usted tener la vista en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Y es lo que la Escritura nos está diciendo. No puede servir a dos señores. Para el Señor no hay una posición neutral. O estamos con Dios o estamos en el mundo. Servir a las riquezas, hermanos, tal vez es buscar una felicidad momentánea y perecedera. Lamentablemente algunos piensan como si nunca se les fuera a acabar. Por eso acumulan más. Se vuelven ávaros, porque a pesar de que tienen, quieren más. Y la avaricia es un pecado, porque está lastimando a los demás. Entonces, aquí vendría una pregunta. ¿Es malo ser rico? ¿Es malo tener una posición desahogada? Bueno, la Biblia lo responde. Aquí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, la escritura dice, a los ricos de este mundo, 1 Timoteo 6, 17, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6, 17. Nos está diciendo, hermanos, que las riquezas proporcionan a quienes la poseen influencia, poder y suficiencia propia. Por lo cual Pablo previene en no caer en idolatría. No es malo, hermanos, tener por el producto de nuestro trabajo una solvencia económica. No es malo, porque todos queremos progresar. Lo malo está en que hagamos de esas riquezas nuestro ídolo. Ahí está lo malo. Por eso Pablo lo dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. O sea, ¿es malo ser rico? ¿Es malo tener una solvencia económica? No es malo. Lo malo es caer en la altivez y poner mi confianza en las riquezas. Ahí está lo malo.
sino en Dios vivo. O sea, la persona solvente, hermanos, debe de guardar ese equilibrio de darle gracias a Dios de la provisión que le ha dado, pero también le tiene que dar el lugar a Dios y no el lugar a los tesoros. Por eso dice, sino en el Dios vivo. Ahí está nuestra esperanza y ahí está nuestra verdadera riqueza. Porque la Escritura nos dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí en el versículo 18 de 1 de Timoteo 6, la Escritura dice que hagan bien a quién, a los ricos de este mundo, a los que aprecian, agradecen a Dios por la provisión que en función al esfuerzo que han hecho y a los talentos que Dios les ha concedido, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Ahí está la riqueza. O sea, tengo una solvencia económica, pero mi riqueza no está en el tesoro que tengo, sino que mi riqueza está en hacer buenas obras. Porque si Dios me ha dado y me ha bendecido, es para bendecir a los demás. Y la Escritura lo dice, dadivosos y generosos. Entonces, ¿es malo ser rico o es malo vivir una vida holgada? No, no es malo. Para el cristiano realmente convertido, la palabra de Dios nos dice, no seas altivo ni pongas tus ojos en los tesoros del mundo, sino ten un corazón dadivoso, generoso, bendiciendo a los demás como Dios te ha bendecido. Entonces, la misma Escritura nos responde. Y esto, hermanos, fue una enseñanza que Dios marcó desde el Antiguo Testamento. Aquí en 1 Crónicas 29:12, cuando David le estaba pidiendo al pueblo que ofrendaran para la construcción del templo que más tarde iba a levantar Salomón, da estas palabras. Pero estas palabras son parte de una oración que él hace de gratitud a Dios por la provisión que le está dando. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y eso lo tenemos que tener en nuestra mente. Usted va a decir, yo no tengo riquezas. Lo que usted tiene, hermano, se lo dio Dios. Poco o mucho, se lo dio Dios. Y ahí es donde debemos de ser agradecidos con Dios. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué no me da más? No le da más porque se va a perder. Por eso no le da más. Dios le da lo necesario para vivir. Por eso, David reconocía, las riquezas y la gloria proceden de ti, porque David era un hombre próspero. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahí está la sumisión, el sometimiento, el reconocimiento del siervo David hacia el Dios Todopoderoso. Todo lo que tenemos, hermanos, procede de Dios. Aquí en el versículo número 14 de 1 Crónicas 29, la Escritura sigue diciendo, porque ¿quién soy yo? Y aquí se hace una pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, porque ellos dieron en abundancia, pero cada uno dio de acuerdo a sus posibilidades. Y era apreciado el que daba poco, y de igual manera era apreciado el que daba más. ¿Por qué? Porque lo hacían de una manera voluntaria. Y eso es ser agradecidos con Dios. Eso es vivir un corazón gozoso y lleno de felicidad, porque contribuyo de igual manera como Dios me ha dado,
yo también soy agradecido con Dios. Por eso la Escritura dice, pues todo es tuyo. Ahí está. ¿De quién es lo que tenemos? De Dios. Tenemos que agradecerle, tenemos que agradecerle. Y luego dice, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, yo no puedo dar más de lo que recibo. ¿Por qué? Porque me salgo entonces del propósito de Dios. Yo no puedo adquirir una deuda por dar más, porque entonces ya estoy cayendo en una falta. El propósito es bueno, dar, pero no la manera, porque me endeudo. No, yo tengo que dar lo que tengo. Lo que Dios me da, lo tengo que dar. Yo no puedo dar más de lo que no tengo. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a ser administradores de Dios. Aun y cuando sean para la causa de Dios, Dios se honra en el dador alegre, pero también Dios se honra en el buen mayordomo, en el administrador. Entonces no puedo dar más de lo que yo tengo. La palabra de Dios es lo que nos enseña. Por eso Dios pone en nuestro corazón el deseo de dar. Y debemos de reconocer que todo lo que damos, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Aquí en 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 19, la Escritura dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Y esto qué quiere decir? Que debo de apreciar lo que Dios me da, pero ponerlo como fundamento para la vida eterna. O sea, no son las riquezas materiales, son las riquezas espirituales que tengo que atesorar porque estoy buscando la vida eterna. Por eso el cristiano, hermanos, debe de confiar que al dar lo que Dios le ha dado, debe de ser con amor, con gozo y con felicidad. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, la Escritura dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Es la felicidad. Ese es el gozo que debe de haber en nuestro corazón. Por eso debemos de buscar ese gozo. En esta última parte hemos contrastado, hermanos, que la felicidad no está en las cosas materiales, que la felicidad proviene de Cristo y por lo tanto tenemos que buscar la voluntad de Dios a través de lo que Cristo nos dice en su palabra. Y la pregunta sería, ¿eres realmente feliz? Bueno, pues con lo que hemos leído, usted va a poder hacer un examen de conciencia. Y si no ha encontrado la felicidad en Cristo, la invitación está para que escuche usted la voz de Dios. Si su felicidad está mal entendida y la pone en las cosas del mundo, la misma palabra de Dios, hermanos, nos ha respondido. Si buscas, encontrarás. Amén. Vamos a consagrar este tiempo de familia en las manos de Dios. Dios nos habló, hermanos. Seamos sensibles a la obediencia a sus principios. Vamos a hacer la oración en este momento. Te damos gracias, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Venimos con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo, Señor mío, la falta y la rebeldía que hemos cometido. Rogamos que tu palabra sagrada transforme corazones y dé gracia en sabiduría para padres y madres. Suplico por nuestro hogar, nuestra familia, y pido, amado Dios, que el matrimonio haya un cerco protector para cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hijos, nietos,
Bendice nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos. No dejemos de orar, hermanos. Busquemos cada día de su rostro a través de la oración. Bendiciones. Amén.